Quien les habla es el alumno Will Barton y Panaque Villegas y junto con mi grupo le vamos a hablar sobre la reforma agraria. La reforma agraria peruana es una de las radicales de América Latina que en el mandato de Juan Velasco, uno de sus hechos históricos fue cambiar la distribución de las tierras que afectaban directamente en el sector agrícola. Este hecho fue un proceso político donde se dieron medidas económicas y sociales, donde se buscaba la mejora de la productividad agrícola y para poder lograrlo se utilizó la intervención gubernamental. En 1969, un gobierno militar ejecutó una nueva ley de reforma agraria con el respaldo de la institución de las Fuerzas Armadas. Con la reforma agraria se pudo culminar un ciclo y puso fin al largo periodo donde las haciendas tradicionales organizaban una sociedad y la economía en gran parte del país, donde contribuyeron a la expansión de mercados en el mejoramiento de la comunicación vial, que vinculó territorios aislados y permitió circulación de bienes y de personas, etcétera. Ahora le doy el pase a mi compañero. Mi nombre es Muchas Cintia gracias. Gómez Villoslada y daré inicio al desarrollo del presente tema propuesto. Les hablaré sobre la reforma agraria entre 1895 y 1930 y su impacto desfavorable en la política del Perú actual. La reforma agraria en la política del Perú ha sido un tema de gran importancia a lo largo de su historia. La reforma agraria más significativa tuvo lugar durante el gobierno del presidente Juan Velasco Alvarado en la década de 1970. Esta reforma tenía como objetivo principal la distribución de la tierra y la eliminación de las grandes haciendas, con el fin de mejorar las condiciones de vida de los campesinos y promover la equidad de la tenencia de estas tierras. En primer lugar, la reforma agraria de este periodo llevó a una centralización excesiva del poder en el Estado. La intervención estatal en la propiedad de la tierra y la economía agrícola debilitó la autonomía de las regiones y generó un Estado fuertemente centralizado, lo que socavó la descentralización y la representación política en el país. En segundo lugar, tenemos que la reforma agraria generó divisiones políticas profundas en la sociedad peruana. La redistribución forzada de las tierras creó tensiones entre distintos grupos, lo que ha generado un largo historial de polarización y sociedades creadas durante este periodo que afectan a sus actividades, contribuyendo así a la inestabilidad política y la falta de continuidad en las políticas gubernamentales. Por último, la reforma agraria limitó la inversión en el sector agrícola y desincentivó la producción a gran escala de estos trabajos. Esto ha tenido un impacto negativo en el desarrollo económico del país, lo que a su vez afectó a la estabilidad política al limitar las fuentes de ingresos y empleo en estas comunidades rurales y campesinas, lo que ha llevado a una gran inestabilidad a partir de estas producciones que enriquecen a todo el Perú y que lamentablemente aún siguen teniendo problemas en la actualidad. Les daré el pase a mi compañero que les explicará más sobre el tema. Me presento, mi nombre es Franz Orlando Severino Zárate. Y continuando con el tema en lo que concierne a la reforma agraria, mi explicación se basa en el impacto de la reforma agraria en lo económico. Como se sabe, tuvo un impacto muy significativo en la situación económica del país durante la década de 1980 y los años posteriores. La reforma agraria marcó un hito importante en el proceso de redistribución de tierras y a cambio estructuras agrarias. Algunos de estos impactos son los siguientes, y en los cuales voy a dar mención. Primero, fragmentación de la tierra. Consiste en dividir muchas propiedades en unidades pequeñas que se le entregó al campesino, a las comunidades. Si bien esto cumplió con el objetivo de eliminar el latifundio, pero a su vez produjo parcelas pequeñas y menos productivas, donde afectó la eficiencia agrícola y su productividad. Prosiguiendo, sigue la reducción de la inversión y la productividad. O sea, la falta de incentivos para la inversión y financiamiento en la agricultura llevaron a una disminución en la productividad agrícola y menos modernización, lo que contribuyó a una disminución en la producción. Ahora, el desplazamiento de la población rural. La reforma agraria resultó en el desplazamiento de la población rural urbanas en busca de empleo y oportunidades económicas, donde ocasionó cinturones de pobreza en áreas urbanas. Cabe recalcar que es importante destacar el impacto en la economía nacional que se dio esta reforma, que tuvo un efecto muy profundo, principalmente en la agricultura. Históricamente había sido un motor importante en la economía peruana, y la disminución de la productividad agrícola y la fragmentación de las tierras afectaron el crecimiento económico del país.
Los efectos de la reforma agraria en la economía son objetos de debate y análisis, que serán evaluados de manera diferente por diversos expertos, y que a mi criterio fue menos beneficiosa que beneficiosa. Muchas gracias. La existencia de la reforma agraria en el aspecto social puede variar según el contexto, la implementación y los objetos específicos de cada país. La reforma agraria es un proceso de redistribución específico, de los cuales la distribución de la tierra y de recursos agrícolas, generalmente con el objetivo de reducir la desigualdad en la tenencia de tierra y mejorar las condiciones de vida de los agricultores y trabajadores rurales. Algunos puntos a considerar son el impacto positivo en la igualdad de tenencia de tierra, mejorar las condiciones de vida, aumento de la producción agrícola. Pero sin embargo también hay críticas y desafíos asociados con esta reforma, ya que son los conflictos y resistencia, problemas de gestión y eficiencia, e impacto económico a corto plazo. La reforma agraria es un proceso de redistribución de tierras y de recursos agrícolas con el objetivo de reducir la desigualdad en la tenencia de la tierra y mejorar con las condiciones de vida de los agricultores y trabajadores rurales. Su beneficencia en el aspecto social varía según el contexto y la implementación. Puede tener impactos positivos como una mayor igualdad en la tenencia de tierra, mejorar la condición de vida y aumento de la producción agrícola. Sin embargo, también enfrenta desafíos como conflictos, problemas de gestión y efectos económicos a corto plazo. En última instancia, su éxito depende de factores específicos y debe evaluarse considerando múltiples dimensiones y contextos. El alumno Marco Eduardo Juárez Campoverde de la Facultad de Ingeniería Industrial. Esta vez les voy a hablar un poco sobre las consecuencias que tuvieron las reformas agrarias. Una de las consecuencias es que los ganadores institucionales de la reforma agraria fueron las comunidades indígenas, porque al final terminaron con más tierras de las que ya tenían, con más número de comunidades que al final ocuparon 1/3 de la sierra del Perú y crecieron en gran tamaño en población. Aunque es importante decir que el gobierno de Velasco no tenía ninguna intención en apoyarlas. Y también se escaparon y al final quedaron fortalecidas. Estas comunidades tienen muy baja probabilidad que se expandieron a las filiales de Lima, migrantes que les mandaron dinero y además bienes. También una de las consecuencias sociales es que dejaron sin tierra de la noche a la mañana a un individuo que tenía una calidad de arrendatario, tenía una posición parecida al de propietario, pidiéndole al propietario que le entregara la tierra que le había dado a disposición. Esta cuestión jurídica se resolvió a medidas, pues solo se estipuló cómo se fijaba el valor de las mejoras y se permitió que el propietario solo las vendiera. Además, otra consecuencia fue la migración hacia las ciudades. Es decir, llegaban gentes privadas de toda posibilidad de trabajar o ganarse la vida labrando la tierra, o expulsadas por los propietarios que mecanizaban las explotaciones agrícolas. En esas condiciones, la tecnificación de la agrícola requería menos brazos y acentuaba el éxodo hacia las ciudades. Muchas gracias. Bien, soy Edgar Enrique Carrillo y voy resumiendo el tema, la reforma agraria en el Perú que se llevó a cabo entre los años 1895 y 1930 dejó un legado de problemas profundos que siguen teniendo un impacto en la inestabilidad política y la polarización en el país en la actualidad. A pesar de sus intenciones originales de promover la igualdad y la justicia social, su impacto en el ámbito político se ha caracterizado por una centralización excesiva del poder, una polarización política, la inestabilidad a largo plazo y un impacto negativo en el desarrollo económico. Esta reforma limitó la inversión en el sector agrícola y desincentivó la producción a gran escala, lo que ha llevado a problemas económicos continuos en el país. Además, el acaparamiento de tierras y la falta de incentivos para el desarrollo agrícola han llevado a una división política persistente en la sociedad peruana. En última instancia, el legado político de la reforma agraria es complejo y controvertido, aunque se pueden identificar algunos aspectos positivos, como la distribución de tierras a los campesinos. Su impacto negativo en términos de estabilidad política y desarrollo económico han sido predominantes. La historia y la configuración política actual del Perú están marcadas por esta reforma y los desafíos que ha dejado a su paso.